Hola mis amadas y hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este encuentro con la palabra de Dios. Hoy vamos a tener un tema súper interesante sobre la manera correcta de juzgar. Esto está en Mateo 7, del 1 al 20. ¿Alguna vez te han dicho a ti, los no cristianos, no juzguéis para que no seas juzgado? Esto es muy popular entre ellos. Nos dicen mucho eso a nosotros, porque ellos tienen una manera de vivir muy diferente, pues están rechazando a Cristo y no quieren ser juzgados. Es la sola presencia de nosotros, se sienten incómodos y se sienten juzgados si nosotros al menos pronunciar una sola palabra. ¿Te ha pasado eso? A mí sí me ha pasado. Pero ¿sabes algo? Cuando eso te lo dicen ellos, no se dan cuenta que ellos nos están juzgando a nosotros en el momento que nos dicen que no juzguemos para que no seamos juzgados. Ellos nos están juzgando a nosotros. Entonces vamos a entender esta palabra, la manera correcta que Jesús nos enseña cómo juzgar a otros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra de Mateo entre en nuestros corazones, Señor, y nos enseñe la forma correcta de juzgar a otros. Padre, queremos crecer en tu espíritu, para que nosotros podamos tener la estatura tuya, Señor, y podamos, Señor, enseñar a otros. Padre, te doy gracias por ello. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a la lectura de la palabra. No juzguen a los demás, y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que ustedes usen para juzgar a otros es el mismo criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu hermano cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu hermano: déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu hermano. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibirá, todo el que busca encontrará, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dará una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, le dan una serpiente? Claro que no. Así que si usted, gente pecadora, sabe dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuán más su Padre Celestial dará buenos regalos a los que le pidan? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de toda la enseñanza en la ley y en los profetas. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen este camino. Sin embargo, la puerta a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Ten cuidado de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero que en realidad son lobos feroces. Tú puedes identificarlos por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de espigos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Por lo tanto, un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos.
todo árbol que no produce frutos buenos se cortará y se arrojará al fuego. Así es, de la misma manera que puedes tú identificar un árbol por sus frutos, puedes también identificar a la gente por sus acciones. Mateo 7 nos habla sobre la manera correcta de juzgar a otros. Nos hace una amonestación de cómo hacerlo. Por medio de la oración debemos mantenerlo. También nos dice cómo conocer las personas por medio de los frutos y así reconocer los falsos maestros. También quiere que nosotros sepamos que Él es nuestro Padre y que Él nos va a ayudar. Pues si le pedimos las cosas, Él es nuestro Padre y nos dará la solución. Entonces vamos a estar estudiando el primer versículo para que podamos entrar en materia y entender muy claro cómo hacerlo correctamente. No como otras personas lo han malinterpretado, pensando que Jesús nos prohíbe juzgar. Veamos entonces el primer versículo. Dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque en el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. El término juzgar significa decidir, opinar, creer, considerar, afirmar después de comparar algo. El Señor Jesús no nos está prohibiendo acá el no juzgar a otros, pero sí nos dice que debemos hacerlo correctamente. ¿En qué forma? Lo que debemos hacer es que no debemos juzgar las intenciones internas de otros hermanos. ¿Por qué? Porque solo la intención del corazón la conoce Jesucristo. Nosotros podemos juzgar lo que vemos. Los frutos de las personas muestran cómo son. Y eso lo vamos a ver más adelante. Por los frutos los conoceréis. Eso sí lo debemos inspeccionar, los frutos. Pero nosotros no debemos juzgar las intenciones internas de las personas. ¿Y cuál es la razón de no hacerlo? Porque nosotros podemos ser muy duros en el momento de juzgar y podemos darle condenación a nuestro hermano. ¿Y sabes qué? Ese puesto solo le pertenece a Dios. Solo el juzgar le pertenece al Señor. Y cuando juzgas tú de una manera severa y dura, te digo algo, a ti te van a hacer lo mismo. Porque lo que tú hicieres, eso vas a recoger. Entonces te van a ver como una persona también dura. Y así mismo te van a juzgar. El Señor no quiere que eso te pase. Por eso nos quiere enseñar la forma correcta de cómo hacer este juzgamiento. Pero sigamos leyendo los próximos versículos. ¿Y por qué mira la mota que está en el ojo de tu hermano? ¿Y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota de tu ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, dice el Señor. Saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás cómo con claridad para sacar la mota de tu hermano. Hermanos, aquí no está diciendo es que esa persona tiene el mismo pecado. No. ¿A qué se refiere? Es que tiene un espíritu de crítica. La viga que se refiere aquí es el espíritu de una crítica. Esas personas que siempre están criticando por todo. Y te digo una cosa, por lo general, estas personas que critican y critican son las que menos ayudan en las cosas de Dios. Solo están allí para juzgar, para criticar. Sabes que ese espíritu de crítica, en el momento que lo hace intrínsecamente, o sea, incluidamente, está diciendo que ellos son mejores que esa persona a quien están criticando. Sí, es así. Por eso el Señor los llama hipócritas. Y no debemos mirar con espíritu de crítica al otro, pues solo Dios conoce la intención de ellos.
Más bien, Dios nos exhorta a que miremos con qué motivación estamos nosotros juzgando al otro. Muchas veces las cosas que juzgamos del otro son las cosas que tenemos en nosotros, nuestros propios hábitos que no nos gustan, y lo vemos en nosotros. Por eso el Señor quiere que nosotros nos corrijamos y que saquemos de nosotros aquel mal hábito para que podamos ser guiadores a ellos de cómo cambiar. Por eso dice, no podemos ser ciegos y ser guía de ciegos. No podemos serlo. Tenemos que quitarnos primero esa viga, ese espíritu de crítica, ese hábito que no nos gusta, conocernos a nosotros primero y sacar eso y dárselo al Señor para que nos cambie y ahí sí poder ayudar a aquel que tenía lo mismo que yo tenía y poder caminar con él donde debe ser, hacia el Señor. Cuando tenemos este espíritu de crítica y de perjuicio, no estamos en posición de juzgar la pequeña falta del otro, pues no lo haremos bien, lo vamos a estar haciendo de una forma cruel. Y ciertamente en este tema tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hermanos. Recuerda que nosotros no debemos juzgar las intenciones internas, sino que podemos juzgar lo que vemos exteriormente, por medio de sus frutos. Por los frutos los conoceremos y eso lo veremos más adelante. Por ahora vamos a ver un cortometraje que les traje muy interesante gracias al que lo creó. Ahí están los créditos de la persona y nos va a ayudar a comprender cómo esta ancianita primero juzga la apariencia del muchacho y después vamos a ver qué pasa. ¿Listo?
¿Les gustó? Bueno, vamos a continuar con los siguientes versículos. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y volviéndose os despedacen. Bueno, aquí vemos como perro y cerdo viene a ser lo más inmundo en la palabra de Dios, sobre todo en Levítico. El cerdo era un animal inmundo, no se podía comer, y el perro se consideraba un animal despreciable. Incluso muchas veces en la Biblia se compararon personas con perros, o sea, era algo menospreciado. También dice en Pedro que el perro vuelve a su vómito y la puerca cuando la bañan vuelve y se enloda. O sea, su naturaleza no cambia. Y las perlas, lo que quiere decir aquí, que perlas y lo santo, esas dos cosas son lo mismo. Es la palabra de Dios, el Evangelio. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es que nosotros, las personas que se burlan del Evangelio, usted no pierda el tiempo con ellas. Dice Jesús que cuando no eran recibidos en alguna casa, los apóstoles se sacudieran el polvo de los pies y continuaran su camino. ¿Se recuerdan? Pues el Señor quiere enseñarnos eso. Cuando alguien se burla del Evangelio, mejor no sigas con eso, porque ellos no van a cambiar su naturaleza. Esto no quiere decir que nosotros perdamos la paciencia o la insistencia de seguir enseñando a nuestra familia el Evangelio. Lo que quiere decir es que son personas que rechazan el Evangelio deliberadamente, o sea, no quieren nada con Jesús. ¿Sabes qué? Lo que está diciendo el Señor acá es sobre el carácter de algunas personas que resultan evidentemente manifiesto el rechazo hacia Jesús. Él quiere que nosotros tengamos discernimiento con quiénes hablar y con quiénes callar. ¿Sabes que Jesús fue un ejemplo claro en esto? Cuando estuvo ante Pilatos, él le hizo una pregunta y él contestó, ¿cierto? Pero cuando fue ante Herodes, él calló. El callar y enmudecer ante una persona y no darle la solución que es el Evangelio es algo condenatorio, ¿cierto? Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros no debemos dar esta perla. ¿Por qué perla? Porque acuérdense que por ahí en un pasaje dice que encontrando una perla fue y vendió todo para poder comprar esa perla. Es tan precioso el Evangelio que dejamos todo lo que tenemos por conseguirlo. Y se imagina que nosotros no, nos está diciendo Jesús que no se lo demos a ciertas personas que no están dignas de ella porque se burlan de Jesús o del Evangelio. Ese es el consejo del Señor. Pero ¿cómo tener este discernimiento? Este dilema lo resolvemos con los siguientes versículos. Dice así: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. O sea, ¿cuál es la solución? La oración. Llama y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Uno de los mayores conflictos del ser humano o del Hijo de Dios consiste en relacionarse con los demás.
Cuando se le presenta a una persona nueva, no sabe cómo tratarla, ¿cierto? Pues el Señor nos incita que nosotros debemos ir a Él en oración y pedirle discernimiento de cómo debemos tratar a estas personas. Una de las oraciones que uno puede hacer es: Señor, muéstrame el corazón de ellos, muéstrame sus intenciones, muéstrame, guíame y líbrame. ¿Por qué? Porque tratamos con tantas personas en este mundo. Pueden ser buenas, gente que busca nuestra ayuda, o gente que antes nos quiere hacer daño, que nosotros no sabemos sus intenciones. Entonces el Señor nos quiere cuidar de todo eso. Por eso dice que pedir en oración y buscar y llamar. Él quiere que nosotros hagamos eso. También nos dice en el siguiente versículo que Él es nuestro Padre y que Él nos dará esas cosas, porque nos ama. Pues dice así la palabra: ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Nuestro Dios quiere ayudarnos en este tema. Quiere que nosotros tengamos una buena relación con los demás y nos quiere proporcionar lo mejor. Y eso es dándonos el discernimiento para que nosotros podamos tener nuestra buena relación con nuestros hermanos y también que nos cuidemos de los falsos. Porque el Señor más adelante nos va a enseñar de cómo nosotros podemos identificar esos frutos. Y aquí vemos cómo este pensamiento se relaciona con el siguiente. Lo une esta regla de oro. Dice así: por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Ves? Toda esta incertidumbre tuya de cómo hacer o cómo buscar la relación con el otro, de manera para entender cuál es la intención de ellos hacia nosotros, nos dice que esta duda se convierte en oración. Y esta oración debe ir unida a esto, a esta regla de oro. Pues cuando actuamos de esta forma, haciéndole a los demás lo que queremos con nosotros, eso se llama misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que, si nosotros no tenemos misericordia con el hermano, cuando seamos juzgados por el Señor, porque aquel que te salvó es el mismo que te va a venir a juzgar. Y Él va a decir cuáles son tus obras. Entonces este Jesús, que es el que se le dio la potestad para juzgarnos, ese Jesús dice que si nosotros no tenemos misericordia, Él no tendrá misericordia con nosotros. Si nosotros no tenemos misericordia con el otro. Mira lo que dice Santiago. Dice: porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Ves? Por eso esta regla de oro no puede ir fuera del contexto de la oración. Porque la oración lo que nos lleva es a tener misericordia con el hermano siempre. Antes de continuar, quiero enseñarles un trozo de la película La Cabaña. No sé cuántos la hayan visto. Aquí es donde este hermano, el papá de la niña que es Messi, se encuentra con Sabiduría y Sabiduría le hace entender a él que él juzga al malo, al que mató a Messi. Y no se está mirando a sí mismo que él también mató a su papá cuando era un niño. Y que no tiene por qué hacer el papel de Dios, juzgar a los demás. Entonces lo lleva a un punto en que pueda entender que solo el juzgar le toca a Jesús. Y lo pone en el punto exacto donde Jesús o el mismo Padre Celestial tiene que tomar una decisión entre dos hijos. Y todos son dignos de amor, aunque cometan errores. Por eso Dios hace todo por amor a nosotros. Él es justo y misericordioso. Entonces vamos a ver este pedacito de esta película que ojalá pues le ayude a entender lo que es juzgar y ponerse en el lugar de Dios.
Y también juzgar a Dios por lo que sucede. ¿Sí? Vamos a verlo, listo. Lo siento, yo... ¿Y tú eres? La sabiduría. ¿Entiendes por qué estás aquí? No mucho. Pero empiezo a acostumbrarme. Hoy es un día importante, con importantes consecuencias. Estás aquí para un juicio. ¿Un juicio? Dicen que no estoy muerto. No lo estás. ¿Entonces qué es? ¿No crees que Dios sea bueno? ¿Missy es su hija? Por supuesto. Entonces no. No creo que Dios quiera mucho a sus hijos. Si eso es lo que piensas. Ven, siéntate. Puedes juzgarme desde ahí. ¿Juzgarte? ¿Tienes algo que confesar? Ya sabéis lo que hice. Sí, pero no es a ti a quien juzgamos. Hoy tú serás el juez. ¿Qué? ¿Por qué te sorprende? Te has pasado la vida juzgándolo todo y a todos. Sus actos y motivaciones. Como si les conocieras. Haces juicios prematuros en función del color de la piel, la ropa o el lenguaje corporal. Sin lugar a dudas, eres un experto en la materia, Mackenzie. Siéntate. Vale. ¿Y a quién tengo que juzgar? Habrá unas cuantas personas a las que culpar de todo el dolor y sufrimiento del mundo, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay de los egoístas? ¿De los avariciosos? ¿De los que dañan a otros? ¿Asesinos? ¿Traficantes? ¿Terroristas? ¿Culpables? Sí. ¿Y los hombres que pegan a sus mujeres? ¡Ven aquí! ¿Qué has dicho? ¿O los padres que pegan a sus hijos para aliviar su propio sufrimiento? No. No quiero hacer esto. ¿Debería ser juzgado? Sí. Pórtate bien Yo y no. mantén la boca cerrada. ¿Y qué hay de ese niño? ¿Qué pasa con él? ¿Le juzgarías? Es un crío. Pues tú ya lo has hecho. Ese niño es tu padre. Sí, señor. Bien. ¿Y qué hay del hombre que abusa de niñas inocentes? Ya es suficiente. ¿Ese hombre es culpable? Le enviaría al infierno. ¿Y qué hay de su padre? El hombre que le convirtió en ese monstruo aberrante. También le condenaría. ¿Y podrías parar ahí? Todo este dolor se remonta directamente hasta Adán. ¿Y qué hay de Dios? ¿No es culpa suya? Él fue quien empezó todo esto. Sobre todo, si conocía el resultado. ¿Quieres que lo diga? Por supuesto. La culpa es de Dios.
Bueno, si tan fácil te resulta juzgar a Dios, elige cuál de tus hijos pasará la eternidad en el cielo. El otro irá al infierno. No puedo. ¿No puedes qué? Solo te pido que hagas algo que según tú hace Dios. Así que, ¿quién irá al infierno? Podría ser Kate. Te ha dicho cosas muy dolorosas. Te excluye de todo. Ni siquiera sabes si te sigue queriendo. O podrías elegir a Josh. Ha sido desobediente. Se ha escapado. Te ha mentido. ¿No lo sabías? Mackenzie, toma tu decisión. No seguiré con esto. No puedo hacerlo. ¿Hacer el qué? No puedo. No lo haré. Debes hacerlo. Esto no es un juego. Tienes que hacerlo. Sabes que esto no es justo. Hazlo. No es justo. No puedo. Llévame a mí. Iré en vez de ellos. Ocuparé su lugar. Llévame a mí. Iré en su lugar. Deja a mis hijos en paz y llévame a mí. Mackenzie, has sentenciado que tus hijos son dignos de amor. Aunque eso te cueste todo. El corazón de papá es así. Lo que no entiendo es cómo Dios puede querer a Missy y hacerle pasar por tal horror. Era inocente. Lo sé. La utilizó para castigarme a mí. Porque eso no es justo. Y ella no lo merecía. Ni mi mujer, ni mis hijos lo merecían. Puede que yo sí, porque soy. Así es como ves a Dios. Entiendo que te ahogues en ese mar de pena. Dios no es así. Aquello no fue obra de Dios. Pero no lo impidió. No impide muchas de las cosas que le causan dolor. Lo que le pasó a Missy fue obra del mal. Y nadie en tu mundo es inmune a eso. ¿Quieres la promesa de una vida sin dolor? Sí. Sí. Es imposible. Siempre que en este universo haya otra voluntad que decida no seguir a Dios, el mal se abrirá paso. Tiene que haber otra forma. La hay. Pero esa otra forma requiere confianza. Vemos entonces que Mackenzie, el papá de Macy, pasa la prueba. Él se pone como en el lugar de Jesús, que él quiere pagar por los dos hijos. Y eso los hace dignos de amor a ellos dos. O sea que eso quiere decir que por amor cubre multitud de pecados. Eso dice la palabra.
El amor cubre multitud de pecados. Realmente eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Vemos también que sabiduría le muestra que mientras estemos aquí en la tierra, hay otro que se llama acusador. Y a veces cuando nos ponemos a juzgar las intenciones del hermano sin conocer las intenciones por las cuales él hace lo que hace, estamos poniéndonos como el acusador, o sea, el diablo. Eso no es lo correcto. Es Dios quien hace esto y nos cubrirá nuestros pecados por su amor. Mientras esto esté sucediendo, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, vamos a pasar muchas dificultades. No vamos a tener caminos planos, sino con piedras, porque estamos dispuestos a aprender. ¿Aprender qué? El carácter del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarte en esta tarde. ¿Cuál es la forma correcta de juzgar? Espero que estés aprendiendo. Y así como Mackenzie aprendió y se dio cuenta que él no le pertenecía a juzgar, sino a Dios, y que Dios no tenía la culpa, ¿cierto? Así es que nosotros debemos hacer. Entonces vamos a seguir con nuestra palabra. En el siguiente versículo hay una ilustración muy hermosa de cómo es el camino hacia el cielo. Esta palabra la han entendido muy mal algunas personas, pero más adelante se la voy a explicar. Vamos a leer. Dice, entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto algunas personas lo entienden mal. Creen que la puerta estrecha que lleva al cielo es difícil, que es pedra, o sea, hay mucha piedra, hay mucha dificultad, pero no es esto lo que quiere decir el Señor. Es una ilustración muy bella, míralo como un embudo. Mira el embudo como es, en esta forma, ancho, y a medida que va entrando por ella y llega a la perdición, se le hace bien difícil pasar al final. Mal la otra que está al contrario, con Jesús, dice que al principio vas a tener dificultad cuando aceptas al Señor. Mientras que el Señor está contigo, Él te va a pasar por pruebas. Y muchas de estas pruebas la gente no las, a veces dejan el Evangelio. Porque dicen, no, mejor estaba yo sin el Señor, porque acepté al Señor y se me vinieron un montón de problemas. Sí, es que el Señor te prueba como fuego, con fuego, como el oro. Y a medida que tú pases la prueba, vas a tener mucha paciencia. Y al final, cuando está la parte angosta, cada vez que vas caminando con Jesús, se va volviendo más ancha, porque Él nos da vida. Él no vino a juzgar al mundo, sino a darnos vida. Y eso es de caminar con el Señor, nos trae vida y en abundancia. Entonces esta ilustración nos lleva a un punto muy interesante y muy bello, que el caminar con el Señor es mejor. Si entras por el camino ancho, vas a ver cómo se va estrechando. Y así la vida. Tú puedes tener una buena decisión al principio, entre comillas. Pero vas a ver que más adelante se te está volviendo una dificultad, llevándote hasta la muerte. Y vas a estar pensando, ¿por qué no tomé una sabia decisión? ¿Por qué no hice lo que debiera hacer? Ahora me encuentro en este gran problema. ¿Cómo me dejé conquistar? Es que así es al principio. Parece bello y precioso ese camino, pero el final es muerte. Y aquí en el siguiente versículo viene la parte al otro extremo. Si al principio decía que no juzgáramos, pero era en la forma interna, ahora el Señor nos dice que debemos juzgar, o sea que sí, debemos tener un equilibrio. Sí debemos juzgar los frutos externos. Si usted va a Gálatas, puede ver los frutos de la carne. Eso es una buena guía para identificar los frutos. Pero vamos a ver qué dice en la palabra.
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus conductas los conoceréis. Por la forma en que se comportan, la forma en que hablan. Acuérdate, tal como el hombre piensa, él así es, o sea, así actúa. Entonces es muy fácil de conocer el corazón, el tesoro del corazón de una persona, porque solamente es escucharlo y sabrás lo que hay en su corazón. Porque toda cosa guardada en nuestro corazón, eso habla la boca. Entonces es fácil. Y por su conducta y todo el hombre como piensa, actúa. Entonces es fácil, hermano. Por eso el Señor dice que debemos hacerlo de forma externa. ¿Ves qué tan importante esta enseñanza que el Señor nos dice cómo tener discernimiento por medio de la oración? Y que nuestro Padre Celestial que nos ama, que es Padre, nos va a dar cada vez que nosotros le pidamos, porque Él nos va a ayudar también en este tema. No solamente con el tema de el pan o el bienestar económico, no, también nuestras relaciones el Señor nos lleva para bien con los demás. Es importante este tema por eso, que el juzgar es un pecado y debemos pedirle perdón al Señor, verlo como es, como pecado. Ir al Señor y decirle, Señor, he pecado, límpiame y dame vida, ayúdame, no traes la muerte sobre mí. Y no verlo como un error, porque si lo vemos como un error, lo vemos como menor. Debemos saber cómo hacer las cosas con el Señor. Tener claro que el juzgar es un espíritu de crítica. Cuando lo hacemos de forma interna, o sea, de las motivaciones internas del otro. Nosotros no tenemos esa condición de saber qué es lo que está pensando el otro. Solo Dios conoce nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Entonces, hermanos, ¿vieron qué tan importante es esto? Y así como el Señor nos enseña a no juzgar a las intenciones o motivaciones internas de aquellos hermanos, también nos insiste en que debemos mirar nuestras intenciones al momento de juzgar. El Señor por eso nos dice que debemos juzgar a los que son falsos profetas, porque muchas veces la motivación de ellos es buscar poder, prestigio y dinero. Por eso debemos ver cómo están ellos enseñándonos la palabra, qué es lo que están el Señor mostrando. Debemos hacerlo por medio de la oración para que el Señor nos dé discernimiento y puedan entender los motivos de ellos y por sus frutos. Los vamos a conocer. Bueno, hermanos, vamos entonces a orar. La próxima semana ya nos acompañará Milena con una nueva palabra y espero que ustedes estén creciendo en la palabra del Señor. Realmente está nuestra motivación, tanto Milena como mi persona, que ustedes puedan, y sobre todo los nuevos, que ustedes puedan entender el caminar con Cristo. Y si alguno en este momento tiene alguna dificultad con el juzgamiento en su familia, que todo lo que habla de juzgando desde su percepción, es el momento de ir al Señor y pedirle perdón. Con el Señor siempre hay solución. Y esa es la idea, que te encontremos solución en Jesús. Él está ahí para ayudarte. Aprovecha que todavía hay vida y sé sincero con el Señor. No veas las cosas como un errorcito, velo como un pecado, como es, como el Señor lo muestra. Y Él te va a ayudar. Y te va a ayudar a mejorar tu relación con los demás, si lo buscas en oración. Y qué bueno que muchos nuevos nos están escuchando también. Y nuestra gran motivación de Milena y la mía es que ustedes puedan crecer a la estatura de Cristo por medio de la palabra. Y al igual que nosotros, igual que ustedes y nosotros, el Señor nos habla a través de esta palabra. Por eso queremos que el Señor nos ayude, porque sin Él nada podemos hacer. Que nos ayude a tener la forma correcta de cómo juzgar a nuestros hermanos. La forma correcta de cómo ver las intenciones del otro.
porque Dios lo va a hacer, nos va a mostrar qué debemos hacer. No es que tú vas a señalar en el momento porque Dios te dijo tal cosa, no. Él lo hace de forma que tú te puedas cuidar del otro. No por eso lo vas a rechazar. Tú tienes que mirar muy bien si esa persona es hija de Dios y que aún no ha entrado en el camino del Señor y que va lento, que es un niño pequeño en el camino del Señor. Tú le vas a ayudar. ¿Con qué? Con amor. Porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces ese amor que tú le vas a proporcionar a esa persona, él va a poder con ese amor verse y reflejarse en usted. Ve yo todo lo que le he maltratado y él como me sigue amando. Es real, así es. Somos usados, somos vasos usados por el Señor. Y el Señor nos usa como Él quiere. Porque cuando tú dijiste, aquí estoy, envíame a mí, ahí estás. Ya no te manejas tú todo, ya es la voluntad del Señor en ti. Y entonces te va a ayudar en todo esto. Ánimo, entonces nos vemos la próxima semana con Milena, que nos va a traer una nueva palabra para que estemos creciendo juntos en la palabra de Dios. Bendiciones, los amo, espero que hayan aprendido bastante. Entonces nos quedamos aquí en oración, vamos a inclinar nuestro rostro y escuchemos esta oración. Amado Padre, Señor, te quiero dar las gracias por la enseñanza de hoy, pues algo que nos cuesta, Señor, es relacionarnos con nuestros hermanos, Señor. Gracias por enseñarnos la diferencia entre juzgar, Señor, los motivos internos y externos, Padre. Ayúdanos a no entrar en juzgamientos internos, pues solo tú conoces el corazón de cada ser humano, Señor, y conoces la intención de ellos. Nosotros solo vemos lo externo, Padre Santo. Ayúdanos también, Señor, a tener discernimiento, Padre. Padre, solo tú puedes ayudarnos. Sin embargo, Señor, danos misericordia, Señor, para con el hermano, Señor Padre Santo. Y poder guiarlo, Señor, como tú lo has hecho, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. Poder demostrar el Evangelio a ellos. Y que puedan entrar, Señor, en tu camino, a la vida eterna. Gracias, Padre. También, Dios, permite que los problemas y las tribulaciones nos enseñen a confiar más en ti y a desarrollar el carácter fuerte y santo para llegar a la estatura tuya, Señor. Y que la forma en que reaccionemos al fuego de la aflicción determine convertirnos no en cenizas, sino en esmeraldas. Y entender que el sufrimiento no es en vano cuando es contigo, cuando tú, Dios, lo transforma para bien y el de otros y para tu gloria. Toda la alabanza sea para ti, Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo, y nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Y cuando alguno pase por esas dificultades, podremos, Señor, ofrecerles el mismo consuelo que tú, Padre, nos has dado. Y poderles guiar, Señor, a tu perfecto evangelio, Señor Padre Santo. Pues tú dices, no te desanimes ni desmayes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre Él está dispuesto para ayudarnos en todo tiempo. Por lo tanto, no temas cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben. No temas, quédate quieto, que Dios es el que está obrando. Dios está contigo. Amén.